Entre más desgaste hay, entre más la rodilla se va cerrando, inclusive es cuando la gente se hace charritas, las rodillas se abren. O bien hay gente que tiene las rodillas pegadas y causa mucho dolor, una osteoartrosis degenerativa de rodilla. Hay 4 grados de lesión, grado 1, 2, 3 y 4. El 1 es el más leve, el 4 es el peor de los casos, donde generalmente ya un grado 4 requiere de tratamiento con prótesis de rodilla. Pero todavía se le puede hacer el intento con la proloterapia y con otros tratamientos que son tratamientos regenerativos, terapia celular, y hay grandes posibilidades para las osteoartrosis de rodilla de no operar. ¿Y en qué casos nos puede ayudar en este tipo de problema de rodilla? Doctor, la proloterapia es una técnica relativamente nueva porque la medicina en el mundo tiene siglos y la proloterapia tiene pocos años. Yo como ortopedista y como traumatólogo, doctor, y vaya que pues hice mi especialidad en Italia, estuve 4 años. Todavía me voy a hacer artroscopía de rodilla al Southeast Baptist de San Antonio, Texas. Me voy a hacer cirugía de rodilla el Veteran Hospital de San Antonio. Me voy a hacer cirugía de columna en el IMSS. Entonces, doctor, yo me consideraba un traumatólogo bastante preparado. Y vean ahora con lo que estoy haciendo proloterapia. Porque yo me di cuenta, doctor, que la ciencia, el querer operar todo, el estar todo bajo la cirugía, deja mucha secuela. Muchas cosas indeseables como consecuencia propia de la cirugía. Ojo, no estoy hablando de médicos malos. Estoy hablando de resultados malos propios de la evolución del paciente. ¿Cómo podíamos minimizar eso? Yo llegué a un momento donde empecé a dudar de mí, doctor. Yo dije, yo soy un incapaz. Yo no estoy, ¿por qué yo no puedo sacar los dolores de este paciente? Claro. Pero yo me di cuenta que todos los que estábamos ahí en esa institución estábamos igual. Entonces yo sí reconocí que había que hacer algo más. Supe de un doctor en Chicago que daba esta técnica porque sacó adelante a una paciente de aquí de mi ciudad, Monclova, Coahuila, que yo no pude sacarla, y le dije a Chihuahua, ¿por qué? ¿Quién te hizo a ti salir adelante? Un médico de Chicago con esto y con... Chihuahua, dije, no puede ser. Y pues me animé, conocí a él, doctor, y estoy enamorado de la proloterapia porque es una técnica mínimamente invasiva, son infiltraciones. Seguimos platicando con el doctor Genaro Juárez Silva y el doctor José Eleazar Calderón de la Fuente de este tema bastante interesante sobre el desgaste de la rodilla, o mejor conocido coloquialmente, como decía el doctor Genaro, como la osteoartrosis de rodilla. Así es, nuevamente para nuestros radioescuchas. La idea es que nuestros radioescuchas sepan por qué es necesario hacer un tratamiento alternativo antes de la cirugía, el por qué en un momento dado de estos beneficios. Entonces, doctor Calderón, yo le preguntaría, ¿por qué es importante un tratamiento conservador antes de una cirugía en un problema de desgaste de rodillas? Bien, doctor, mira, antes que nada quiero aclarar que la proloterapia es una alternativa médica, no es una medicina alternativa. Hay mucha diferencia. Medicina alternativa hay muchas, imanes, acupuntura, etcétera. Y alternativa médica es una medicina de especialista. ¿Por qué proloterapia? ¿Por qué no una técnica quirúrgica? Doctor, siempre nos debemos de dar la oportunidad antes de una cirugía. Correcto. Una vez en una conferencia magistral de neurocirugía, se para el principal de los neurocirujanos y dice, la mejor cirugía de columna es la que no se hace. Y yo me quedé, dije, oye, pues este tipo viene a hablar de cirugía, no de lo que no se va a hacer. Claro, la cirugía jamás va a desaparecer. Cuando le hiciste la lucha con lo no quirúrgico, sigue lo quirúrgico. Esa ideología del doctor la traslapamos nosotros los traumatólogos a la rodilla. La mejor cirugía de rodilla es la que no se hace. Yo te regreso una pregunta muy rápida a ti.
¿Qué prefieres? ¿Ser tratado con proloterapia no quirúrgica u operarte? Claro, innegablemente primero tendríamos que intentar un tratamiento no tan invasivo y que de alguna manera me pueda dar la oportunidad de mejorar mi dolor o la molestia de mi paciente sin algo tan invasivo. Así es, doctor. ¿El por qué proloterapia? Porque con la proloterapia, fíjate bien, las posibilidades de éxito son igual o mayores, yo pondría mayores que con la cirugía. Ahora, no funcionó. Vamos a suponer, no funcionó la proloterapia. No pasó nada. No dañaste al paciente. Es más, lo peor que le puede pasar al paciente es que mejoró un 10%, que mejoró un 15%, que mejoró un 5%, que no fue satisfactorio ni para él ni para nosotros como médico. Ahora sí, que Dios lo bendiga y que se vaya a operar porque ya no hay más posibilidades. Pero primero es la proloterapia. Podríamos en un momento dado también poner un dedo sobre la llaga. Sabemos que la situación del país desde el punto de vista económico, ¿sí?, de alguna manera lesiona mucho la calidad de atención de los pacientes. Estamos hablando de que un procedimiento quirúrgico actualmente de un tratamiento de prótesis de rodilla o una artroscopía obviamente escapa del común denominador de la gente. Entonces, esto podría constituir también una muy buena alternativa en cuanto a la situación de costos de estos tratamientos, doctor Calderón. Doctor, es definitivamente una alternativa en cuanto a lo económico, aparte del beneficio no quirúrgico. Una cirugía de rodilla, una prótesis de rodilla, estamos hablando que al paciente a nivel privado le va a salir de 200,000 pesos. En un hospital, simplemente la prótesis es carísima. Los hospitales ahorita, sí, ¿verdad? Y no se digan después honorarios del cirujano, del anestesiólogo, del instrumentista, del ayudante, etcétera, etcétera. Con la proloterapia, doctor, el acceso es para cualquier tipo de pacientes. Yo hubo un tiempo, equivocadamente, que traté de unificar los precios de la proloterapia a todos mis alumnos de la República, pero es imposible, doctor. Claro. No le puedes cobrar lo mismo a un paciente de la zona sur, ¿verdad?, que a un paciente de la zona norte. Yo les decía, es que es tanto, doctor, no me lo pagan los pacientes. Y estamos hablando de 2,000, de 1,500, de 3,000 pesos, y de ahí pueden ser pacientes en otro estatus hasta de 5 o 6,000 pesos por unos tratamientos de proloterapia. Nada que ver con una cirugía. Una cirugía, sí, los costos son totalmente disparados, inalcanzables. Y otra cosa, doctor, es que con la proloterapia no hay medicamentos. O sea, eso es una gran prohibimos los antiinflamatorios, que ahorita son carísimos, prohibimos cualquier otro tipo de medicamentos. No se llevan con la proloterapia. Ahora, hay una situación también real del país que a veces se nos olvida. La población actualmente, de acuerdo al INEGI, no lo digo yo, esto es una situación oficial, México siempre se había dicho que es un país de jóvenes, pero las expectativas ya de crecimiento poblacional es de adultos mayores. Ya estamos en la etapa de adultos mayores. Y hay que recordar que muchos de estos adultos mayores tienen comorbilidad, es decir, son pacientes adultos mayores que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen insuficiencia venosa periférica y que esto en un momento dado podría ser una situación adversa a una cirugía. ¿Qué nos podría decir en relación a un paciente diabético, a un paciente hipertenso o que tiene alguna enfermedad mórbida, el resultado terapéutico con la proloterapia, doctor Calderón? Doctor, es otra de las cosas hermosas de la proloterapia. La proloterapia, doctor, no tiene contraindicaciones para aplicarla, salvo la artritis reumatoide. Puedes aplicar proloterapia a pacientes con un riñón, con pacientes sin riñones, bueno, riñones acabados totalmente físicamente porque están en insuficiencia renal ambos, pacientes que tienen que ser dializados, sin riñones. Entonces, doctor, la proloterapia no hay ningún problema. Pacientes infartados, pacientes trasplantados de corazón, puedes aplicarle perfectamente la proloterapia. Como dije al principio, usamos soluciones hiponaturistas. La única solución quizás no naturista que usamos por ahí es un poco de gilocaína, que es anestesia para mitigar un poquito las molestias de los piquetitos que vamos dando para aplicar la proloterapia alrededor de la rodilla.
Estamos de vuelta, amigos de Radioactivate.mx en Terapéutica Total, un espacio para tu salud. Hay que recordar que este programa está patrocinado por el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores y el Colegio Mexicano de Proloterapia. También aprovecho para recordar las redes sociales que se pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Terapia Total y en el teléfono 44 25 09 03 14. 44 25 09 03 14 y www.imes.com. Claro que sí, Omar. Y bueno, pues, ¿qué crees que ya también tenemos un nuevo panel? Agradecemos al doctor Calderón, de igual manera al doctor Germán Juárez Silva, su participación en el Genaro. El doctor Genaro en el bloque anterior. Y bueno, pues, doctor Fabio, nuevamente muy buena noche. De igual manera al doctor Eduardo Escobar Barrios, que ya están con nosotros. Y bueno, pues mucho que hablar de ello, pero pues creo que lo más interesante son los objetivos que pretende este programa. De favor. Buenas noches, muchas gracias a todo tu auditorio y bueno, esta oportunidad. Es un nuevo proyecto que iniciamos. Me da mucho gusto estar aquí con buenos amigos y compañeros de trabajo. Este programa, bueno, es una iniciativa que se llama Terapéutica Total y es un espacio precisamente tanto para los médicos como para los pacientes. Es importante aclarar que lo que vamos a hacer en cuanto a la temática del programa es que vamos a abordar un tema y vamos a hacer precisamente todas estas terapéuticas totales que existen, desde lo convencional hasta algo muy importante que generalmente no consideramos, que son las creencias de los pacientes. Es decir, ahorita el doctor Eduardo Escobar, le voy a hacer el micrófono para que nos comente un poco sobre este tema. Por favor, doctor. Sí, como no, buenas noches. Bien, en este programa lo que vamos a presentar es un concepto nuevo, a la vez novedoso y muy interesante. Tenemos que confrontar diferentes puntos de vista y tenemos que explorar las fronteras de la ciencia médica y de ciencias conexas con la ciencia médica. Este siglo o esta década ha sido declarada la década de la biología, porque aquella ciencia que se consideraba acabada, con la explosión de la genómica, de la proteómica y de otras nuevas disciplinas dentro de la biología, se ha visto que muchas de las respuestas que el ser humano necesita están en los conceptos y en los desarrollos científicos de la biología. Y con ella, de una gran cantidad de ciencias como la bioquímica o como la biología celular, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Y es muy importante confrontar diferentes perspectivas y puntos de vista. Hace un ratito, dos pero muy distinguidos y brillantes médicos especialistas, uno en el ámbito de la medicina física y rehabilitación, como el doctor Genaro Juárez Silva, a quien me honro en conocer desde hace muchos años y me siento honrado de ser su amigo, así como del doctor Calderón de la Fuente, también reputadísimo y súper distinguido médico en ortopedia y trauma, que es el gran padre de la proloterapia en este país, hablaron de un tema que es de suyo propio muy importante. ¿Por qué? Las enfermedades más frecuentes en el ser humano son las reumatológicas. Y dentro de las reumatológicas, la principal causa de enfermedad reumatológica es la osteoartrosis. Y dentro de la osteoartrosis, la segunda causa después de la afectación de columna es la afección de la rodilla. Aquí fue muy interesante lo que se debatió y lo que se habló. La proloterapia es una excelente alternativa, pero junto con ella hay otras. Y hay otros conceptos que hay que desarrollar. Cito el ejemplo de lo que se abordó previamente, pero no solo vamos a hablar de osteoartrosis, vamos a hablar de enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas de la infancia, de la edad adulta, de la tercera edad, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de jóvenes, de viejos. Vamos a abordar todo lo que es el complejo mundo de la salud humana y vamos a confrontar diferentes puntos de vista desde diferentes disciplinas. El abordaje va a ser espectacularmente transdisciplinar, multidisciplinar y multicéntrico también, porque tendremos entrevistas con diferentes actores, con gente que lleva el conocimiento de punta dentro y fuera de México, y no solamente tendremos en las instalaciones de su estación, sino iremos a hospitales, universidades, para conocer cuál es verdaderamente la frontera más avanzada de lo que está pasando en la salud del ser humano. Hace ratito se hablaba de la proloterapia, excelente alternativa, pero junto con ella hay otras, la infiltración perineural, y hay otros conceptos. Ya no se acepta el concepto de desgaste, que es como popularmente se le conoce, porque no somos máquinas.
Las máquinas se oxidan y se desgastan. Los sistemas biológicos no. Los sistemas biológicos envejecen o enferman, que son cuestiones diferentes. Actualmente sabemos que la osteoartrosis no afecta a todos los seres humanos. Hay seres humanos que viven 100 años y no tienen osteoartrosis. Y en cambio hay jóvenes de 30 y 40 que ya tienen osteoartrosis. Los factores son muchos, pero no es un desgaste propio de la edad avanzada. Es una serie de factores donde está alteraciones del sistema inmunológico, deficiencias nutricionales y, muy importantemente, infecciones crónicas de bajo perfil que no generan fiebre, ataque al estado general, pero que están con nosotros y nos van minando paulatinamente. Actualmente un concepto muy importante es el de biopelículas y va muy vinculado con algo que está revolucionando por completo la medicina, que es hablar de qué es lo que pasa con las bacterias del intestino. Nosotros albergamos en nuestro intestino millones de bacterias que forman lo que se conoce como enterobioma. Tenemos más bacterias que células tiene el cuerpo humano y se ha descubierto que estas bacterias son las responsables de nuestra salud, de nuestra enfermedad en gran medida, porque ellas controlan al sistema inmunológico e incluso nuestro estado de ánimo, si dormimos bien o no, qué tanto se regeneran nuestros tejidos. Por ello es importante que tengamos un redimensionamiento de lo que es el proceso de salud-enfermedad en el hombre o en el ser humano. Dejémonos de sexismos. Claro. No solo es el hombre, es la mujer y quizás primero la mujer y luego el hombre, del ser humano. Es muy importante comprender que la salud es un proceso dinámico y que este proceso dinámico tiene muchos factores. El doctor Antúnez mencionó uno de ellos, las creencias del paciente. Se ha dicho que creer es crear y tiene mucho de cierto. Las emociones nos enferman, los sentimientos nos enferman o nos sanan. Sí. Las creencias pueden incluso llegar a matar o pueden sanar. Hay muchas experiencias que se han hecho en el mundo que serían muy discutibles desde el punto de vista ético, pero donde gente en experimentos científicos ha muerto solo por lo que creía. Bien, claro. Y gente que ha sobrevivido o ha sanado solo por lo que creía. Actualmente tenemos muchas disciplinas emergentes. Ya tiene una década o más que surgió el movimiento de medicina basada en la evidencia por todas las pifias, por todos los errores que se cometían dentro del ámbito de la medicina académica y científica. Pero también a la par han surgido otros movimientos. Actualmente cobra mucha fuerza, sobre todo en países del primer mundo, lo que se llama medicina basada en la experiencia del paciente. Porque generalmente los médicos actuamos leyendo lo que dicen los últimos journals, que son las revistas especializadas, con base en los conocimientos que nos dieron la universidad y lo que investigamos. Pero pocas veces se tomaba en cuenta cuál había sido la experiencia del paciente. Y el paciente o los pacientes han reclamado colectivamente su derecho a decir cómo les va. Entonces se han encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, para muchas enfermedades reumáticas donde todo fracasa, está teniendo éxito las microdosis de naltrexona. Por ejemplo, que es un fármaco opiáceo, pero a dosis muy bajitas está quitando dolor, está quitando fatiga crónica. Hay cosas muy interesantes, pero esto ha sido atacado desde el ámbito cientificista y sin embargo los pacientes levantan la mano y dicen, en el último de los casos a mí no me importa lo que opine el médico o el cirujano, me importa lo que yo vivo. Le voy a citar otro ejemplo. Cuando hablábamos de proloterapia y de otras técnicas que se deben usar, es frecuente que le digan al paciente, le voy a poner una prótesis y se le va a quitar el dolor y usted va a estar como de 20 años, va a regresar a su vida. Y muchas veces le mutilan parte de sus huesos, le ponen la prótesis y pasan dos cosas. Una, no se le quita el dolor. Dos, no se recupera funcionalmente el paciente como le prometieron y muchas veces incluso empeora su condición previa. Y otra cosa que no le dicen es que aún la mejor prótesis del mundo no dura más allá de 10 años, que luego hay que recambiarla y que los recambios son extremadamente difíciles porque el hueso ha perdido calidad. Y no es lo mismo poner una prótesis de primera vez que un segundo recambio. Y actualmente están poniendo prótesis en personas de 30, 40 años. Y si la esperanza de vida en México, que es el país más longevo de las Américas, donde ya las mujeres viven más de 80 años y los hombres casi 80 años en promedio, si usted le pone una prótesis a una persona de 50 años y va a vivir 80, por lo menos le va a tener que poner 3 o 4. Y no va a haber hueso que las aguante. Y muchas veces el paciente continúa con dolor porque quien le generaba dolor y alteración funcional no era en sí el cartílago dañado, que sí contribuye. Muchas veces son estructuras de lo que llamamos tejidos blandos. Y si no se tratan esas estructuras de tejidos blandos,
el dolor va a persistir aun cuando le pongan la mejor prótesis. Ahí es donde la proloterapia es muy importante, pero también otras técnicas como la infiltración perineural o como el uso de ozono o como el uso de células mesenquimales tomadas de médula ósea, tomadas de grasa, o el uso de los factores de crecimiento plaquetarios, o el uso de otras técnicas que también han demostrado ser útiles. Y ahí es donde es muy importante el cambio de alimentación. Actualmente se ha encontrado que prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, enfermedades reumáticas, son enfermedades mitocondriales. ¿Qué significa esto? La mitocondria es la fábrica de energía de las células. Y se ha encontrado que el gran problema detrás de todas estas enfermedades es la anormal producción de energía por las mitocondrias, lo cual predispone a daño inmunológico y predispone a inflamación crónica y a daño tisular. Y ahora bien, se ha encontrado muy importantemente esto, que lo que genera este daño en la producción de energía de las mitocondrias es el hecho de que comemos carbohidratos en exceso. Claro. No estamos hechos para comer carbohidratos, no estamos hechos para comer cereales. Necesitamos comer más grasa, pero grasa buena, no cualquier grasa. Y nuestro metabolismo debe depender fundamentalmente de cetonas y de grasa para la producción de energía. Bien. Entonces es importantísimo cambiar la alimentación. El ser humano está hecho para 3 cosas, si lo podemos poner así. Para moverse. No hay mejor estímulo para la regeneración de los tejidos que el movimiento. Primer error cuando va con el cirujano. No debe de moverse. Si tiene artrosis de rodilla o donde la tenga, debe de limitar su movimiento. Es el primer error. Estamos hechos para movernos. Estamos hechos para ayunar, que es otro concepto radical. Hay gran evidencia científica de que el ayuno cura y se están desentrañando los mecanismos por el cual cura. Y lo otro, estamos hechos para comer predominantemente grasa, pero grasa buena, no aceites vegetales, no margarinas, no este tipo de cosas. Estamos hechos para comer grasa buena, que será motivo de otra plática hablar de eso, pero bueno, quise poner este marco, y probablemente estoy abusando del uso de la palabra, para que sepan que actualmente para tratar exitosamente a un paciente, no solamente son una serie de procedimientos innovadores, hay que cambiar la alimentación. Y cambiar la alimentación no solo es que come cuando come, hay que ver cuáles son los intervalos. Estamos hechos para ayunar, hay que ver los intervalos entre un alimento y el otro. También es sumamente importante quitar infecciones crónicas, eliminando las biopelículas anormales que se generan en el ser humano.